Bienvenidos. Otra ronda de descubrimientos de Lightning, donde Salesforce Lightning Champions y fans de Lightning venimos y os contamos cosas que hemos descubierto sobre la plataforma. Allí mismo tenéis los hashtags que utilizamos en el mundo de Salesforce. Twitter es un gran canal, con lo que la conversación allí es bastante poderosa, así que apuntaros. El 12 de agosto es la siguiente, que tenemos a Iván, que nos va a hablar Beyond Costume Objects y cómo Costume Settings y Costume Metadata Types can help us. Y nada, yo soy Inés García, soy una Agile Coach y una Salesforce MVP. Y mira, me apunta a un bombardeo, pues por aquí estamos. Si hoy le toca a Virginia y nos va a explicar sobre list views y formularios de Lightning. Y durante la conversación, si queréis ir poniendo las preguntas en el chat y al final de todo, después de la demo y tal, podemos pillarlas del chat o os unmute, como os vaya mejor. Así que, without further ado, your time to shine, Virginia, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Bueno, me llamo Virginia Ferrer. Justamente soy Salesforce Developer de hace 4 años que estoy con esto. Y bueno, Inés me ofreció dar una pequeña charla, una demo más que nada de como una utilización de Lightning. Y bueno, hace poco yo en mi empresa me pidieron un requerimiento que justamente tenía que indagar un poco y hacer investigación sobre cómo utilizar Lightning Component en una list view. Bueno, ahí está mi contacto de Twitter y bueno, yo no soy Lightning Champion, pero soy Lightning Fan. Y, y bueno, lo siguiente, algunos conceptos iniciales básicos, ¿vale? Tenemos, bueno, ¿no? Lo que es Visual Force, ¿vale? Que es, como ya la mayoría lo sabremos, si somos Salesforce Developer, es como si fuera una página web, ¿vale? Estándar, que lo utiliza justamente etiquetas similares a HTML y bueno, se utiliza principalmente, bueno, para mostrar y utilizar datos de la organización, ¿vale? La mayor parte del trabajo se realiza en el servidor y por lo tanto después tenemos lo que es lo siguiente, la nueva tecnología junto con Lightning Web Component, lo que es Lightning Component. Que bueno, ya los Lightning incluyen lo que es un Lightning Component Framework y lo que es como a una versión más avanzada, donde podemos generar componentes, ¿vale? Para acelerar el desarrollo y el rendimiento de una aplicación dentro de la parte de Lightning Experience. También se pueden añadir estos Lightning Components a las comunidades y, bueno, y hace que las aplicaciones móviles de Salesforce sean mejores visibles. Lightning justamente está centrado del lado del cliente, lo que hace más dinámico y amigables para los dispositivos móviles. Bueno, podemos utilizar Lightning Component tanto para hacer tabs dentro de Lightning Experience, botones dentro de un registro, ¿no? Podemos crear componentes para base, hacer relaciones de componentes entre unos y otros y bueno, y utilizar también componentes dentro de las communities. Es una herramienta bastante amplia y aunque ahora están los Lightning Web Component, todavía vamos, lo vamos a seguir usando por bastante tiempo. ¿Qué pasa? La charla principalmente estaba de, más que nada, bueno, uno dice Visual Force, eso ya se utiliza más que nada en, en Classic, en Lightning no solemos utilizarlo, pero sí, realmente es una herramienta que vamos a seguir utilizándolo por ahora, más que nada porque, bueno, algunas Lightning Component tiene algunas limitaciones en algunos puntos de la plataforma. Por ejemplo, también, más que nada porque Lightning Experience aplica lo que es el Locker Service, que nos impide usar complementos de JS, de plugins.
que llama a algunos puntos finales externos para realizar algunas operaciones como las API de Google Maps o, por ejemplo, para una list view, ¿vale? Como voy a explicar más adelante, las list view en estos momentos no pueden llamar a componentes Lightning, entonces solamente podemos hacer llamadas por medio de una URL o sea, un botón, ¿no? Por medio de una URL, por JavaScript o por Visual Force. Y de eso va a ir más que nada la demo. Entonces, esta conexión que vamos a hacer entre el Visual Force y Lightning Component se basa en Lightning Out. Y que es una característica potente que le permite justamente incrustar componentes en cualquier página página web. Y bueno, vamos a necesitar para esta demo, para esta conexión, este vínculo que vamos a hacer, un Lightning Component, un Lightning App, ¿vale? Que va a actuar como intermediario o contenedor, y el Visual Force. ¿Qué más les puedo comentar sobre esto? Vale. Bueno, la aplicación Lightning App va a tener que ser accesible globalmente y va a tener una extensión que se llama Lightning Note. Uy, me he pasado de slide. Pues, por lo tanto, en cada uno de estos elementos vamos a necesitar 3 pasos o añadir ciertas herramientas para que pueda existir esta conexión. Vamos a tener que añadir una biblioteca JavaScript de componentes Lightning en el Visual Force, que justamente va a ser añadir esta etiqueta. Después vamos a tener que crear en el Lightning Application una extensión, como les dije antes, a un Lightning Node, que también eso es una extensión muy interesante de los Lightning Components, que es justamente algo para investigar y meterse, porque ya les digo, yo todo esto lo fui descubriendo poco a poco con respecto a este requerimiento que me pidieron en su momento para poder crear este botón en el Lightning, en el List View, perdón. Entonces hay muchas cosas, para esta demo también he estado investigando y es mucho más amplio de lo que creía y con muchas cosas curiosas para hacer. Como les decía antes, justamente para el tema de utilizar un Visual Force, es para justamente omitir el locker service que tiene Lightning Experience y poder mostrar contenido de nuestra página, ¿no? En Visual Force. Y también, bueno, se puede, por razones de seguridad, ¿vale? Se puede llamar justamente a las APIs de Google o otras APIs externas que tengamos con otro tipo de herramientas, que eso es algo pendiente para seguir investigando. Bueno, lo siguiente, bueno, que va a tener el Lightning Application es lo que es el Aura Dependency, ¿vale? Que ahí vamos a indicar el componente Lightning que vamos a llamar. Y bueno, ahí dentro del Visual Force vamos a necesitar escribir, definir varias funciones que corresponden justamente a la llamada de tanto del Lightning App como el componente. Y más que nada también dentro del Visual Force, ¿no? La etiqueta que va a ser donde vamos a indicar donde se va a visualizar el componente. Yo para esto justamente tengo preparado un pequeñito ejemplo de código. Ve mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, si nos lo haces un poquito más grande, please. Ah, vale, siempre me olvido. Thanks. A ver si esto era control más. No. Ahí. ¿Se ve? Por mí bien, gracias. Se ve, ¿no? Es que no se amplía más. Sí. Vale. Por ahora lo vamos a cerrar. Bueno,
como les dije antes, vamos a necesitar un componente, un componente de app y un Visual Force, ¿vale? Más que nada para hacer algo básico como mostrar un mensaje, ¿vale? O pasarnos datos del Visual Force al componente. Entonces, lo primero es definir el componente, donde vamos a añadir, en este caso, un pequeño atributo, ¿vale? Con un string y un mensajito, donde, bueno, justamente dependiendo de lo que yo le pase por el Visual Force, me va a mostrar ese dato en mi mensaje. Después vamos a tener que construir lo que es el componente app, donde vamos a necesitar un acceso global, la extensión del Lightning Out y la dependencia de este recurso, ¿no? Haciendo referencia justamente al componente que yo he generado para mostrar. En este caso, el mío se llama Lex LC Demo, pues acá iría Lex LC Demo, ¿vale? Y después tendremos lo que es generar, ¿no? El Visual Force, que en este caso añadiremos lo que es la librería, el include Lightning, el código de script, ¿vale? Donde haremos la llamada a ese componente app que hemos generado, que acá irá el nombre Lex LA Demo, y justamente también haremos con esta llamada, con esta función, generaremos lo que es el componente en sí, en donde también definiremos acá mismo qué componente del Lightning App vamos a llamar. Y los parámetros que le vamos a pasar. En este caso, justamente en nuestro componente solamente le vamos a pasar un parámetro y vamos a especificar que es Lightning y con el ID el Lightning y bueno, una función que esto puede ser de respuesta, ¿vale? De la misma función. En este caso le vamos a pasar un string. Bueno, todo lo que se le pase como parámetro es de tipo string, o sea, la comunicación entre el Visual Force y el componente, todo lo que se envíe va a ser de tipo string. Esto justamente una de las causas de que, bueno, más adelante les voy a mostrar, hay que bueno, cuando yo me metí a investigar cómo hacer esto, claro, decía, uff, ¿y ahora qué? Ahora tengo que estar convirtiendo todo lo que mande de tipo string a lo que yo quiera dentro de mi componente, que sea ID o si es un objeto, pues sí, lo tengo que mandar. Esto se manda como string y lo recibe el componente después y dentro se parseará o se trabajará como uno quiera. Esto es una pequeña demo. Ya ahora le mostraré el objetivo en especial, pero bueno, los conceptos más básicos son estos. Lo que no nos puede faltar es la librería, las llamadas correspondientes para tanto a la app para crear el componente y el cuerpo del Visual Force, que es más que nada donde vamos a definir, donde se va a visualizar este componente que estamos generando. Esto es una pequeña demo, ¿vale? Y vamos a ver cómo se visualiza. Uy. Vamos a buscar el navegador donde tengo abierto. Bueno. Ups, esto. Vale. Supongamos, ¿no?, que para este caso rápido, no quiero añadir mi Visual Force dentro del home, ¿vale? Y voy a editar el home.
Esta es otra forma con la que uno puede utilizar Visual Force y Lightning Component. Que más que nada quería mostrarles esto porque esto es lo más básico para entender cómo funciona. Supongamos, ¿no?, que aquí he arrastrado yo, ¿no?, en mi página de Home he arrastrado un Visual Force hacia este apartado del Home y voy a seleccionar mi Visual Force. Como ven, no se visualiza, ¿vale? No se vuelvan locos buscando por qué no se visualiza el Visual Force. Recuerden, porque a mí me suele pasar, ¿vale?, que me olvido y que tengo que, una vez que genero el Visual Force, tengo que marcar el check, ¿vale? Porque si no es que no lo van a ver por ningún lado. Creo que me ha quedado, ahí está. Pues esto es una de las cosas que suele pasar, que se vuelve uno loco y no lo encuentra, y es que no tiene el check marcado. Y entonces acá refresco y ya me va a aparecer. Como vemos, ya me aparece, yo lo selecciono y ya acá le podemos poner demo y ya está. Esto es una pequeña presentación de cómo bueno, un pequeño ejemplo de cómo se va realizando, ¿vale? De los elementos más esenciales que necesitamos y ya después, a partir de esto, toda la dificultad que queramos meterle. En mi caso, la dificultad era justamente añadir un botón que llame a un Lightning Component que quería el cliente en un list view. ¿Por qué no en un list view? Porque el list view nos permite hacer una selección múltiple. Yo puedo seleccionar varios registros y hacer distintas operaciones. Tengo estos botones, como ya sabemos, son botones estándar o de llamadas ¿no?, de crear un record ID, pero ya con formularios predefinidos. Si nosotros queremos crear un botón donde seleccionemos contactos y en vez de que se visualice el Send List Email, se visualice un enviar email, pero que sea con otras características, con otra funcionalidad por detrás, pues tendremos que justamente generar los mismos elementos, pero con otras condiciones. Ahora les voy a mostrar la demo que les he preparado más, más grande, más fuerte, ¿no?, de presentando varias cosas que podemos hacer. Yo he generado mi componente Lightning. Como ya ven, ya es más complejo, tiene más elementos, ¿no? Tengo mi Visual Force, ¿no?, que tiene, si lo vemos, ya tiene un controlador estándar, que es el contacto. Voy a recibir una lista de registros, de IDs, que voy a seleccionar desde el list view. Va a extenderse desde un controlador porque necesito, bueno, en mi caso, porque le he querido poner más chicha y, bueno, le he puesto un poco ahí de validaciones para hacer un poco de juego con respecto al controlador. Bueno, estas etiquetas también, esto es más que nada por si queremos justamente mantener dentro del Visual Force, mantener esa imagen, esos estilos de Lightning. Como les dije antes, bueno, tengo acá mi marca de script, donde, bueno, voy a llamar a mi Lightning App, al Lightning Component, y le paso 3 parámetros. Esto es lo que les comentaba antes, que claro, todo lo que yo le pase por estos, como parámetros van a ser, no puedo marcar el tipo, entonces
todos estos parámetros van a ser de tipo string. Bueno, el ID de dónde, de que hace referencia a mi componente, y debajo, bueno, el cuerpo de mi Visual Force. Ahí justamente le he marcado donde lo quiero. Esto es para mostrar mensajes por si tengo algún mensaje de error. Y bueno, y un botoncito para cerrar el componente. El componente lo que va, bueno, como ya hemos visto antes, a ver, esto, lo que es el Lightning Application, es súper sencillo, esto ya no lleva más nada. Lo que sí hay que tener en cuenta de que, bueno, si queremos llamar a distintos, dentro del Visual Force queremos hacer referencia a distintos tipos de componentes, a distintos Lightning Components, pues tendremos que definirlos dentro de la misma aplicación. No podemos generar distintas llamadas dentro del Visual Force a distintos Lightning App. Todo, o sea, tiene que ser, yo puedo tener muchos Lightning News, pero solamente puedo llamar a un Lightning App. Y dentro del Lightning App puedo tener muchos componentes que dependan de este. Y el Lightning Component, que acá, bueno, como siempre, es un componente más vasto, más rebuscado, bueno, que el anterior, donde yo he definido mis 3 atributos, que tenía, donde envío la información desde el Visual Force, ¿no? El record list, que es de tipo object. Después tengo un show action, que es boolean, porque solamente permite lo más básico, string, boolean, y bueno, el object para saber por lo que reciba, lo que sea de tipo string. Ya les digo que yo intenté justamente pasarle los ID, pasarle una lista como tal, o sea, ponerlo acá a list, y que va, no hay forma. O pasarle justamente un contacto o un objeto en sí, y no me funcionaba. Bueno, y los otros atributos, bueno, los he definido para la funcionalidad en sí del componente. El Aura Handler, ¿vale? Que va a inicializar este componente. Y también remarcarles, bueno, que en este caso tiene un un Apex Controller, donde justamente yo voy a definir el método, ¿no? Un método que va a coger estos datos que estoy seleccionando, los voy a validar, voy a hacer distintos validaciones de si existe tal datos, cuánta cantidad estoy seleccionando. Esto es más que nada un control. ¿Qué pasa? Yo o sea, he generado un objeto, una clase como tal, para poder guardarme esos ID, ¿vale? Y voy a generar un JSON, porque lo que voy a pasar es un JSON entre el Visual Force y el componente. Más que nada, porque es que no le voy a pasar solamente un registro, le voy a pasar muchos IDs. Bueno, en este caso, menos de 5. En mi caso, justamente para el requerimiento que querían en mi trabajo, era para seleccionar 200 registros. Entonces, bueno, era una cantidad muy grande, y como les digo, yo no puedo mandar una lista de IDs del Visual Force al componente. Entonces, bueno, me he hecho un wrapper en donde los seteo a esos datos, los serializo, y bueno, esto es mensajitos para ver lo que estaba devolviendo, y bueno, y un warning por si acaso para mostrar dentro del Visual Force. Esto es todo dentro del Visual Force. El método que valida, por ejemplo, en este caso, que recoge los contactos que he seleccionado y verifica, ¿no?, de que haya seleccionado alguno y que o sea, y que contenga el email. Y dentro del controlador también voy a tener
lo que es la parte de Laura, ¿vale? El método que voy a llamar para visualizar esos datos. Porque como les he dicho antes, bueno, yo también puedo mandarle dentro de este JSON, le puedo mandar también, si quiero, datos del contacto en ese momento, pero supongamos que, bueno, que en el transcurso de abrirse el componente y demás, hay alguien detrás tocando, se actualiza algún dato o algo, pues he optado también por hacer una búsqueda de esos datos dentro del, del componente. Entonces, bueno, acá adentro, lo que, como les dije antes, el JSON que yo recibo, se lo paso a la funcionalidad del componente y lo descompongo y bueno, lo transformo ya para poder visualizarlo dentro de mi componente como una lista de contactos. Yo dentro de mi componente voy a recibir esos datos. Bueno, y en este caso los voy a ir mostrando con una iteración, que en este caso es este. A ver si tengo... Dentro de mi componente tengo mi funcionalidad que chequea si está todo correcto, llama al helper para coger esos datos. Yo aquí mismo, bueno, esto lo dejé más que nada para mostrarles la forma en que se visualiza cuando, si yo lo quiero parsear o no lo quiero más parsear. La llamada, ¿no?, normal del método que se utiliza para Lightning en JavaScript. Y bueno, acá justamente, disculpar por tantos console log, esto no se debe hacer. Era más que nada ahora para cuando les muestre cómo ha quedado, lo puedan ver algunas diferencias con respecto a los datos que se le van pasando. Bueno, como tal, acá el response recibe un resultado y bueno, yo acá lo trato. Se lo asigno a un atributo del componente que es una lista y este es una lista de IDs. ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, más que nada, bueno, por jugar un poco con los datos que tengo del otro lado. Y bueno, como siempre, lo más importante, bueno, un state incomplete y un error para detectar ciertos fallos que pueda llegar a tener la llamada al controlador Apex. Y acá mismo, justamente, de esta forma yo lo voy a mostrar. Cojo los contactos estos que he seleccionado desde el list view y los voy a mostrar uno por uno lo que yo quiera. En este caso yo muestro el email, el nombre y bueno, y tengo un campo comentarios porque que yo antes de pulsar el botón de enviar el correo quiero añadir un comentario y que se guarde en algún lado. Todo eso no lo he hecho porque ya era mucho, pero bueno, para mostrarles que se puede jugar mucho con el tema del componente y todo lo que queremos por detrás. Justamente en el caso de lo que yo hice para mi trabajo, se seleccionaban distintos contactos, distintos casos que, que quería justamente enviarlos por un servicio. Vale, ahora les voy a mostrar cómo ha quedado todo esto que les he ido contando con respecto, ¿no? Bueno, he generado mi componente, he generado mi clase, mi componente app y mi Visual Force. Entonces, claro, si yo quiero añadirlo al list view, pues tengo que ir, en este caso, a contact. Se lo muestro en Classic porque para mí es más, más fácil de buscar, pero bueno, en Lightning también ahora si quieren se los muestro. Todo lo que es la página esa que vemos de list view en todos los registros, ¿vale? Se encuentran en lo que es Search Layout, en la sección esa, dentro de Salesforce.
Como ven, hay un apartado que dice contact, en este caso porque es contacto, list view, y ahí dentro, cuando editamos, tenemos, ¿no?, la opción de añadir los botones que tenemos habilitados para añadir en este caso. Como les he dicho, aunque nosotros veamos que acá dice Action in Line Experience y que, y que si queremos crear una nueva acción, pues nos va a dejar generar nuevas acciones, pero más que nada con respecto a lo que es todo de send email, o sea, estados ya definidos, y aunque acá diga Lightning Component, le puedo asegurar que nunca le va a aparecer el botón dentro del list view. Es algo justamente ya la gente se lo ha pedido porque es bastante un poco absurdo, ¿no?, que en Lightning Component no se pueda tener estos botones, pero no se puede. No, o sea, no está esa opción, ¿vale? Entonces, bueno, si yo hago acá, ¿ves? Acá, como ven, tampoco me va a aparecer lo que es mi componente, ¿vale? De Visual Force. En este caso, tengo que ir, como dice ahí, Custom Button, tengo que ir a los botones, generar un nuevo botón o link. Vamos a poner acá email. Disculpar por la nomenclatura, no seguir este ejemplo, que es malísimo. Bueno, y como les dije antes, bueno, las opciones que tenemos para este caso son el botón donde lo queremos añadir, en el detail page, en un como tipo link, como botón, o un list button, ¿vale? Esto es lo que nos define justamente que nos aparezca el botón dentro del list view. Lo podemos hacer un botón que coja multi-records, o que sin esto, que solamente coja uno. En este caso, vamos a hacer lo que sea múltiple. Esto, bueno, vamos a dejarlo ahí, que existe mismo, y bueno, le vamos a poner el Visual Force que generamos anteriormente. Como vemos, acá lo tenemos, el Visual Force que he generado, y lo guardamos. Bueno, me especifica que el nuevo botón no va a ser visto en el Set Layout. ¿Por qué? Porque justamente yo solamente lo estoy creando. Lo que me está avisando más que nada es que, claro, yo lo he generado, pero esto no me asegura de que ya lo vea. Tengo que ir dentro del Set Layout y añadirlo. Como ven, ya había generado otro. Yo lo paso y ya lo vería. A guardar. Voy a contactos. Otra cosa, todos los botones que vayamos a generar, como ya sabemos, no se añaden en la vista reciente, pero sí en las demás. Yo voy a All Contacts, voy a ver que tengo más botones, y bueno, y ahí tengo mis dos botoncitos. Si yo voy a mi contacto, tengo mis dos botoncitos, eso no cambia. Entonces, ahora, la magia que he desarrollado, pues supongamos que vamos a elegir varios contactos, y voy a pinchar en enviar email. Se me abre el Visual Force, como ven. Tengo mi botoncito con el estilo Lightning y los datos que he seleccionado. Acá se ve doble porque si ven, lo intenté, primero lo puse como, primero puse un dato como tal para ver si funcionaba, que es este. Y después puse la iteración. Si esto lo quito, lo vamos a guardar.
a desplegarlo. Demora mucho, no le está gustando el cambio. ¿Ves? Si yo esta funcionalidad, por ejemplo, es del Visual Force. El botón este justamente que se cancela es directamente cierra el Visual Force y es propia de él. No está desarrollada dentro del componente. Vale, ya se ha desplegado correctamente. ¿Dónde está? Ese botón que vemos, que está definido acá abajo, justamente como propio, una acción propia de estándar del Visual Force que lo cierra directamente. Entonces yo ahora selecciono, por ejemplo, bárbaro. Me tengo que asegurar que justamente tenga, perdón, que tengo que refrescar también. Como todo, no olvidemos que esto es un componente Lightning y bueno, siempre hay que refrescar para que coja los cambios que hemos aplicado. ¿Qué pasa si selecciono un contacto que no tiene email? Ese no tiene número de teléfono, por ejemplo. E intento llamar a mi componente, pues me va a salir un mensaje con el estilo Lightning, porque este mensaje sí está hecho desde Lightning. Y avisándome, ¿no? De que compruebe que el email de los contactos, compruebe el email de los contactos seleccionados. Como ven, no, a pesar de que es un Visual Force, no ha perdido ningún estilo. Más que nada porque, bueno, yo le he puesto que no, bajo la etiqueta que tiene la app, le he puesto que justamente que extienda y mantenga los estilos. Hay otra etiqueta que se llama, a ver, dame un segundo que lo busco, pero es esta. Esta otra etiqueta justamente lo que hace es que no se agreguen esos recursos de SLDS a la página. En mi caso, yo quiero que mantenga todo eso el aspecto, así que lo voy a dejar. Probarlo y ver, pues ya les digo que tiene muchas cositas. Yo después les voy a pasar varios links que tengo de, bueno, ahora se los voy mostrando al respecto justamente de ejemplos de que yo he buscado. Hay un poco también de Threadhead. También pueden trabajar un poco con Visual Force y Lightning Web Component, que hay mucha mezcla de estos recursos. Y para justamente aprender, vamos, que se aprende un montón, más que nada con el tema de esa conexión que tienen entre el Visual Force y el Lightning Component. Como les he seleccionado Jack, Roger, Bond y Ashley. Y acá si quiero, bueno, se podría poner un texto, ¿no? Y bueno, hay uy, ahora no me detecta, bueno, el teclado. Dentro de, puedo mandar lo que sea y hacer un save. Un detalle también a tener en cuenta, los TOAS tampoco funcionan. Hay algunas cosas que perdemos, por ejemplo, yo que intenté poner un TOAS, me está diciendo que justamente que la propiedad setParams no la reconoce. No reconoce como tal esta librería. Por eso justamente yo juego mucho cuando ven los mensajitos esos, son mensajitos propios del componente, pero no como un TOAS. Tampoco se pueden abrir los componentes como un modal, como una página sobre lo que es la list view. Le intenté poner esto y es como, por más que se lo ponga, no me lo escupe. ¿Dónde está lo del mensajito? Lo he perdido. Bueno, sí, el mensajito tiene que estar por acá.
Acá está el atributo, pero no veo. Ah, vale, este es el atributo que viene dentro del... Este es el atributo que viene dentro del Visual Force, pero... Vale, en este caso acá no lo hice. En otro ejemplo que tengo por ahí, sí le he puesto los mensajes dentro del componente. Justamente todos los mensajes que te muestra al principio es dentro del Visual Force. ¿Mm? Por esto, por el Apex Page Message. El mensaje, ¿no? Supongamos, ¿no? Que selecciona un montón. Este mensajito es propio del Visual Force. Si lo queremos justamente mostrarlo desde el componente, se va a mostrar igual, con el mismo estilo. Después tengo otro ejemplo, bueno, ese lo he hecho en estos días. Y después, por ejemplo, tengo otro que es con respecto al lead, que lo que hago es justamente cerrar lo que son convertir leads. Selecciono 2, hago lo mismo. Este es con otra funcionalidad. Muestro en una tabla, esto es todo el componente, muestro una tabla con todos los leads que he seleccionado y bueno, y el estado al cual los voy a pasar. Y si yo lo genero, ¿ves? Ya me muestra el mensajito, en este era. Me muestra que los registros generados, que los registros ya han sido convertidos y me va a llegar un mail. Si yo vuelvo otra vez al lead, vamos a quedarnos con que se llama Berta y Betty. Yo cancelo. Y como vemos, Berta y Betty no se han transformado. No se han convertido. Tendrían que, a ver si sale. Pues ha fallado. Tendría que ver a ver qué es lo que pasa, porque le hice para otra charla, para otra presentación. Y bueno, tendría que haberme llegado a ver si me llegó el correo. Pues no me ha llegado ningún correo, así que el pobre de componente se ha estropeado. Tendría que revisar bien qué es lo que ha pasado. Pero bueno, más o menos eso es la presentación y bueno, les sugiero, los incentivo a que prueben porque hay muchas cosas interesantes, para otro tema de conversación, como por ejemplo lo que les decía hoy de hacer justamente un Visual Force que llama un componente y que también tenga alguna conexión con alguna API, o que justamente para esos casos se utilizan otras herramientas también propias y como también, ¿no? Acá en este caso hemos pasado datos de un Visual Force a un Lightning Component, pues, ¿no? Lo que es al revés, ¿no? Pasarle desde el Visual Force, desde el Lightning Component al Visual Force datos, ¿no? De algo que nos haya, no sé, un servicio, una consulta o algo que nos devuelva un dato y se lo devolvamos al Visual Force para trabajarlo. Esto justamente, bueno, se puede hacer, hay mucha información y se puede hacer justamente con un método que se llama PostMessage. Lo que les he dicho, bueno, de pasar información, ¿no? De un componente Lightning a una página de Visual Force. Y ya estamos. ¿Alguna pregunta? Tenemos una de Luis. No sé si, Luis, ¿quieres preguntarla tú? Bueno, estoy viendo lo de la property de estándar style shift false es necesaria a pesar de tener lineage style sheet. La verdad que no lo he probado. Yo es que justamente vi el ejemplo y lo seguí así, tal cual como estaba.
No sé qué diferencias tienen, la verdad, entre uno y otro. Pero bueno, lo podría averiguar y te lo respondo si quieres en en después cuando subamos el vídeo, porque o vamos, es que o no me acuerdo o no no lo he investigado. Ok, y eso es todo lo que tenemos por el chat. Adelante, chicos, don't be shy. Questions. Se utiliza mucho más también para las communities, todo esto que estamos hablando, justamente porque a pesar de todo, los Lightning Component, aunque creemos que es muy amplio, tiene algunas limitaciones, como lo que le dije antes. La verdad que después de investigar no es tan raro. Al principio es como que me pareció, wow, que tener que crear un Visual Force, un Lightning App y después el Lightning Component para poder realizar todo un formulario. Pero es que hasta el día de hoy, por ejemplo, para lo que es un list view, es lo único que se puede hacer. O te haces todo, o sea, o te generas todo un componente amplio donde te muestre todo lo que vemos, ¿no? Toda la tabla con todo y le pongamos los botones que queramos. Eso ya sería todo custom. Pregunta mía entonces, ¿qué cosa te pareció más complicada? Ahora ya lo tienes por la mano y cómo suena ya lo pones en communities y en todas partes, que por cierto te estás haciendo máster de communities, pero sí, ¿qué parte te pareció más complicada de sacar? Bueno, ya te digo, al principio es que me pareció súper raro tener que hacer todo eso, más que nada que en Lightning, porque no lo estoy haciendo desde Classic, ¿no? Estoy poniendo un list view en Lightning. Y el investigar, porque no sabía que se podía hacer tanto justamente esa conexión del Visual Force con el Lightning, y el tema de, lo que más me extrañó también, el tema de cómo pasarle los datos, ¿no? Estaba acostumbrada de pasar entre componentes de Lightning, información, lo que sea, por medio de los parámetros que le pasaba, ¿no? Cuando generamos componentes que dependan uno de otro, y bueno, ahora me encuentro que desde un Visual Force, claro, tengo que que estar generando un JSON, trabajarlo, después manipularlo, ¿no? Para que en el componente me muestre lo que yo quiero, el ID, el name. Pues no les mostré, o sea, cuando yo recojo los datos dentro del contact, claro, tengo ahí que yo le puse varias console log, un par de, claro, investigar todo eso, cómo lo estaba tratando, porque me parecía ya, claro, acostumbrada a que, toma, te paso este parámetro y mastícatelo. Y no, dentro de esa comunicación, justamente los datos, el tipo de datos que le voy a pasar al componente está limitado. Más que nada son los más primitivos. Como les comenté antes. Bueno, por ejemplo, yo recibo, a mí me gusta mucho trabajar cuando trabajo con componentes, trabajar mucho con mapas y, y bueno, en este caso yo le estoy pasando un mapa, ¿no? Donde tengo una lista de esos datos que he seleccionado y también devuelvo un set, ¿vale? Un set ID, donde, qué sé yo, si después quiero hacer algo con esos ID o esa información. Pero a ver si se ven. Es que, es que claro, yo acá mismo, yo justamente estoy intentando resolver cómo lo recibe, porque esto me lo están mandando, el record list me lo está mandando directamente el Visual Force. Entonces, bueno, justamente lo que hice fue intentar recuperar qué era lo que estaba trabajando, lo que me estaba enviando.
Pues al principio, claro, me daba error porque yo quería que me devuelva una lista, después digo, bueno, que me devuelva solamente un contacto, pero ese tipo de objeto como tal, y no, también me daba error, y los errores, como ven, no te los muestra muy hábilmente. Los errores te los muestra ahí abajo, bueno, como les mostré con respecto a este, ¿no? Del TOAS que yo quería mostrar. Te lo muestra así y ya está. No, te tenés que buscar un poco las habichuelas de la información y por qué está fallando. Más que nada porque esto, claro, esto te lo devuelve el Visual Force. Así que bueno, para mí fue todo un reto porque aprendí muchas cositas nuevas. De trabajar con el JSON, de trabajar esa conexión. Y bueno, y ahora cuando estuve investigando para dar la charla, he encontrado que hay más información todavía y para utilizar con otros tipos de cosas. No solamente o sea, tanto para la vuelta, ¿no? Para enviar, abrir el componente, trabajar sobre el componente y enviarle al Visual Force datos para, ya sean para que se muestren, para que se, como, bueno, lo que sea. Como, bueno, lo que les decía antes del tema de hacer un servicio, ¿no? De llamar un servicio desde el Visual Force para meter un iframe o lo que sea. Gracias, Virginia. No, de nada. Pues, Amigos, last question, pregunta, comentario, last thought, last chance. espero que les haya gustado y que les haya sido interesante. Y, y bueno, me estoy animando. Disculpar si, si he sido un poco clara, porque es la primera vez que, bueno, ya esta es la cuarta vez que presento a una presentación. Y en la otra vez, bueno, presenté algo parecido, bueno, lo mismo que el otro ejemplo. Y junto con mi compañera conocida, nuestra conocida Alba, que es la que justamente ella lo muestra, pero con el otro, con lo que es Lightning Web Component, ¿no? La conexión que hay entre un Visual Force y un Lightning Web Component. Ha estado También genial, revisar. Virginia, muchas gracias. Pues gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Ok, genial. Subimos el vídeo luego y ya, happy days. Nos vemos. Chao. Hasta luego.